El Señor les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta tarde he decidido tomar un poco de tiempo para tener algo un poco más informal. Es una especie de plática. Ahí tiene que ver con una doctrina muy específica. Tiene que ver con la doctrina de la salvación. Que dicho sea de paso, esto es de suma importancia. Esto no solamente es algo que tiene que ver con teología propiamente hablando, sino que, hermanos, sin la salvación no tenemos nada. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si se destruye a sí mismo? Entonces, cuando hablamos de la salvación, no solamente estamos hablando de un departamento de la teología, sino que estamos hablando del todo del hombre. Realmente esa es nuestra tarea más importante, tener la salvación de nuestras almas. Y esa es precisamente la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Vino para redimir nuestras almas, vino para limpiarnos de nuestros pecados, para transformarnos, para unirnos con Dios, porque sabemos que el pecado nos ha separado de Dios, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por medio del cual ahora podemos tener redención. Y bueno, la salvación. Me quiero enfocar, hermanos, en este hecho de que hay una distinción, hay algo que separa lo que es la doctrina de la Iglesia sobre la salvación y lo que viene siendo la doctrina protestante de la salvación. Cuando hablo de la teología protestante, me refiero, por decirlo de alguna manera, al protestantismo histórico, o algunos lo llaman el protestantismo clásico. Y digo esto porque hoy en día tenemos muchos grupos que ya no son precisamente protestantes históricos, es decir, no son luteranos, no son anglicanos, no son reformados calvinistas, sino que ya tenemos muchos grupos, y cada uno de esos nuevos grupos que tenemos, que se hacen llamar algunos pues no denominacionales, o algunos evangélicos. De hecho, hay algunos que ya no creen ni en la iglesia, se reúnen en hogares, dicen que no es necesario tener un edificio donde adorar a Dios, sino se reúnen en hogares, tienen al líder ya no le llaman pastor, simplemente es no sé cómo le llamarán, líder o hermano, y abren la Biblia, la leen, y no dudo que sus intenciones sean sinceras, pero bueno, eso ya hay es como el protestantismo es como un árbol que ya ha brotado, más bien muchas ramas han brotado de este árbol del protestantismo. Entonces, pero enfocándonos en lo que es la diferencia entre la doctrina de la Iglesia, la doctrina católica sobre la salvación, y lo que es la doctrina protestante clásica o histórica, es que la Iglesia siempre nos ha enseñado que la salvación es un proceso, tiene un inicio, tiene una progresión que dura todas nuestras vidas, y tiene una consumación, tiene un inicio, tiene una progresión y tiene una finalización. Esa es la salvación. Es algo muy completo. No solamente es una experiencia aislada que ocurre en un momento determinado de nuestra historia, sino que ahí no acaba, porque tener un inicio es parte de la experiencia de salvación, pero ahí no acaba, sino que ahí empieza. Entonces, la Iglesia por eso siempre nos ha enseñado que tenemos un inicio, que sabemos que por medio del bautismo nosotros somos regenerados, nosotros nacemos de nuevo. Muchos hablan de nacer de nuevo y se refieren a una experiencia de conversión, pero la Biblia nos enseña que nosotros nacemos de nuevo
somos regenerados cuando por medio del sacramento del bautismo se nos imparte la vida de Dios. Y es como una semilla que tiene que producir su fruto, y por eso tenemos todos los demás sacramentos, tenemos lo que es la vida cristiana. Pero la salvación no solamente es una experiencia en el pasado, sino que es algo que tiene que estar sucediendo cada día de nuestras vidas, y es algo que un día se va a consumar. Es decir, podemos hablar de la salvación. De hecho, la Biblia habla de la salvación en los 3 tiempos. Se habla de la salvación en el tiempo pasado, en el tiempo presente, y se habla de la salvación en el tiempo futuro. Hay muchos pasajes donde se nos habla de la salvación en tiempo pasado, como algo que ya ocurrió. Por ejemplo, por gracia habéis sido salvados en el pasado. Hay otros versículos que dice que trabajemos con temor y temblor nuestra salvación. Y hay otros pasajes bíblicos que hablan de que con paciencia obtendremos la salvación de nuestras almas. El que perseverare hasta el final será salvo. Entonces uno puede preguntarse, bueno, pues ¿cuál de las 3 es? ¿Ya fuimos salvos? ¿Estamos siendo salvos? ¿O seremos salvos? Pues no es lo uno o lo otro, sino que son todas las cosas al mismo tiempo. Y esa es la belleza esa es la belleza del plan redentor de Dios. Esa es la belleza de nuestra fe católica, que nos lleva de la mano y nos muestra la fotografía completa. No solamente nos muestra una porción, es como un rompecabezas, que para que tú puedas ver toda la hermosura y puedas ver todo lo que comprende la imagen, necesitas poner todas las piezas del rompecabezas juntas, para que así, al ver el panorama, te puedas asombrar, te puedas deleitar y puedas decir, wow, eso es hermoso. Pues así es la salvación. Y la Iglesia Católica nos lleva de la mano y nos enseña a poner todas las piezas juntas. Y eso es la salvación. Es un proceso. Volviendo de nuevo, es que no se puede hablar de la Reforma Protestante sin hablar de su fundador, que en este caso lo sabemos, es Martín Lutero. Entonces, Martín Lutero, en eso consiste tal vez su principal error, que Martín Lutero rompe con este esquema. Martín Lutero básicamente dice que la justificación del hombre no es un proceso, sino que es algo instantáneo, algo que ocurre, y ya no hay necesidad de que ese proceso se lleve que llegue a su consumación durante toda una vida, porque ya Dios nos justificó en el pasado y ya estamos cubiertos, estamos ya como que hemos adquirido una especie de boleto, el cual nos permite el acceso a cierto lugar, y ya estando ahí ya estás ahí. Por eso nosotros sabemos que Lutero dijo cosas como peca y peca mucho, peca fuerte, pero recuerda que Cristo ya te perdonó y que Cristo ya te salvó, y aférrate a ese pensamiento. Entonces prácticamente es como si dijera, no hay nada que tú puedas hacer para que puedas perder la salvación que Jesucristo ganó para ti. Entonces esto es una verdad a medias, porque es cierto, Cristo es el que ha hecho todo lo necesario para obtener la redención de los hombres, y no hay nada que pueda vencer la gran obra de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay algo que necesitamos traer a la ecuación, que es la libre voluntad del hombre. Entonces, si una persona decide dar la espalda a Jesucristo y pecar y vivir en el pecado, esta persona está cayendo de la gracia de Dios, está perdiendo su salvación. Entonces, eso de que peca y peca fuerte, no importa, no vas a perder la salvación, porque la salvación no depende de ti, sino que todo depende de Cristo. Es errónea y es peligrosa, porque puede llevar al creyente a caer en el error de que, bueno, pues sí es cierto, no depende de mí, todo depende
del sacrificio que Jesús ha hecho por mí. Y pues eso puede dar lugar, no necesariamente, pero muy probablemente puede dar lugar a que se vaya creando una permisividad, es decir, empezar a permitir en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, el pecado. Entonces se crea una especie de nos volvemos laxos, ya empezamos a permitir la entrada de ciertas cosas a nuestras vidas porque nos confiamos y decimos, bueno, es que ya no depende de mí, ya no depende de mi obediencia, ya no depende de mi esfuerzo, ya no depende de mi disciplina espiritual, depende todo completamente y 100% de Cristo. Ahora, ciertamente, hermanos, todo es de gracia, todo es por gracia, y la vida cristiana, todo procede de la gracia de Dios. Sin embargo, necesitamos también ver que la gracia de Dios viene a nuestras vidas mediante la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay un misterio, porque uno puede decir, bueno, pues sí es cierto, todo es de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo yo veo que la Escritura me invita a la santidad, me dice que busque la santidad, que persiga la santidad, que obedezca a los mandamientos de Dios, que pasajes como, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces ahí vemos nosotros también la responsabilidad del hombre. Ese es un problema con la justificación, con la doctrina de la justificación protestante, reformada, que indirectamente viene a eliminar el sentido de responsabilidad en la vida del cristiano. Y eso es lo hermoso de la doctrina de la salvación que la Iglesia nos enseña. La doctrina de la salvación de la Iglesia nos pide que nosotros libremente somos responsables, debemos responder a la gracia de Dios. Nosotros, ayudados por su misericordia, ayudados de la gracia de Dios, siendo impulsados por la gracia de Dios, por medio de su palabra, de su Espíritu Santo, de los sacramentos, de la exhortación, de la palabra que nos es predicada, que nos es enseñada. Entonces nosotros decimos sí, nosotros respondemos, y así es como la gracia de Dios fluye en nuestras vidas y lleva a cabo en nosotros la salvación. Lutero, la doctrina protestante, separa lo que es la justificación y la santificación, lo separa. Ellos dicen que la justificación ya está hecha y no importa lo que hagas, no la vas a poder perder, y todo lo demás que tiene que ver con la vida cristiana sí es importante, pero ellos dicen eso tiene que ver con santificación, lo cual no lo puedes mezclar con la justificación. Entonces esta separación, esta falsa dicotomía que ellos han creado al separar la justificación de la santificación, es un error, realmente es una herejía, es una desviación. La Iglesia siempre ha enseñado que la justificación y la santificación son como si fueran dos caras de la misma moneda. Siempre se entrelazan, siempre van unidas la una de la otra, no son mutuamente excluyentes. O sea, no puedes, una no te pide que expulses a la otra. No, las dos necesitan coexistir, necesitan cohabitar, vivir juntas, caminando. Entonces somos justificados en la medida que nosotros vamos siendo santificados y estamos caminando, estamos en esta progresión en virtudes, en la santificación que se lleva a cabo y es obrada por la gracia de Dios, mediante toda la instrumentalidad que Dios ha dispuesto. Y ahí es donde entra la Iglesia, donde entran los ministros de la Iglesia, donde entran los sacramentos. Ahí es donde entra nuestra responsabilidad, nuestra obediencia, nuestra respuesta al Evangelio. Y todo esto, hermanos, todo esto es el Evangelio. El Evangelio
no son solamente como algunos lo han querido ver. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de las 4 leyes espirituales. Hay hasta algunos folletos pequeños donde se presenta el Evangelio a manera de resumen, como una brevísima síntesis, y te presentan 4 puntos, las 4 leyes espirituales. Este folleto ha tomado diferentes nombres dependiendo la denominación, dependiendo la tradición, pero siempre son 4 puntos. Eres pecador, el pecado te ha separado de Dios. Después, Dios te ha amado de tal manera que envió a Jesucristo. Jesucristo ha hecho todo lo necesario, ha resucitado de los muertos y ahora te llama a ti al arrepentimiento, y ahora usualmente te invitan a hacer una oración. Ahora, todo esto que yo acabo de relatar, aún si eres católico, tú pudieras decir, bueno, eso es verdad, y es cierto, toda esta información es verdad, pero el punto aquí es cómo se ha hecho una reducción, una simplificación de lo que es la vida cristiana. Y la vida cristiana, el Evangelio, la redención, no puede ser reducida a 4, entre comillas, leyes espirituales. No, la redención, el Evangelio, la vida cristiana, la salvación, la doctrina de la salvación es una vida vivida en obediencia al bendito Evangelio de nuestro Señor. Todo esto es producto de la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, pero todo esto se dispensa, se nos da, se nos otorga por medio de instrumentos. No es algo que podamos nosotros sintetizar en 4 puntos brevísimos, punto 1, punto 2, punto 3. De hecho, algunas denominaciones así evangelizan. Dicen, punto 1, debes saber esto, punto 2, debes saber esto, punto 3, debes saber aquello. Y los puntos que te mencionan son datos históricos, son datos bíblicos que pueden ser encontrados aquí en la Sagrada Escritura. Y nosotros no tenemos problema con esa información. El problema es cómo es presentada y cómo el Evangelio, cómo la salvación se reduce, cómo se ha sintetizado de tal manera que se diluye. En el proceso se hace se diluye, estoy buscando otra palabra, pero se me ha ido, pero es como que se diluye el Evangelio. De hecho, algunos llegan a extremos, pues que le dicen a las personas, ahorita mismo en 4 pasos tú puedes ser salvado. De hecho, hay otras tradiciones protestantes que no les gusta esto, porque dicen, eso ya es demasiado. Pero a la postre, todos los protestantes, algunos más, algunos menos, están en todo este campo de una reducción de lo que es la salvación, una reducción de lo que es el Evangelio, de lo que es la vida cristiana. Y tiene que ver con el origen del protestantismo y la doctrina de Martín Lutero acerca de la salvación, de que la justificación no es un proceso, no es algo que dura toda la vida, sino que es algo que ocurre una sola vez y para siempre, instantáneo, algo permanente. Y sabemos nosotros, por la misma Sagrada Escritura y por la enseñanza de la Iglesia, que no es así. La salvación, la justificación, es algo que tiene un inicio, tiene una progresión y tiene una consumación. Por eso se nos dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Somos salvos por la gracia de Dios? Sí. ¿Por medio de la fe en Jesucristo? Sí. Pero ¿cómo sucede? Exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la gran pregunta. Y la Biblia enseña que la salvación es un proceso que dura toda la vida. Sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros como católicos necesitamos tener en mente. Nuestros hermanos separados, la teología protestante hace esta separación. Ellos creen que la justificación
es algo instantáneo. Y la iglesia nos enseña que no, que es un proceso que dura toda nuestra vida. Entonces nosotros sí podemos decir como podemos nosotros decir como dice la Biblia, nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido salvados, estamos siendo salvados, estamos siendo santificados, estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor, y por la gracia de Dios nosotros tenemos la esperanza bienaventurada de que igualmente por su gracia, perseverando en estado de gracia, nosotros seremos salvos, como la Biblia también lo dice. La Biblia habla de la salvación también en tiempo futuro. Entonces, hermanos, la salvación es un proceso, la justificación es un proceso. ¿Tiene un inicio? Sí. ¿Tiene una progresión? También. Y tendrá un día una consumación. Entonces, solamente quise compartir esto. Estoy seguro que muchas veces te han hecho la pregunta, ¿ya fuiste salvado? Y uno como católico puede quedarse, ¿a qué te refieres? Porque ellos piensan eso, que la salvación es algo que tuvo que haber ocurrido en el pasado y ya, es de una vez y para siempre, de una vez por todas. Es como si te preguntaran, ¿ya tienes el boleto? ¿Has comprado ya el boleto de la salvación? Entonces el católico muchas veces no sabe qué responder. Es porque, repito, porque la iglesia no enseña eso. La iglesia no enseña que la salvación es algo que ocurre en el pasado una sola vez y para siempre, que ya no lo puedes perder. No, es algo que ha ocurrido, llegó a nuestras vidas por medio de la gracia del sacramento del bautismo, y es algo que tiene que ir creciendo, se tiene que ir desarrollando, tenemos que ir progresando en virtudes, en santidad, por medio de todos los sacramentos, por medio de nuestra obediencia al Evangelio, por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, transformadora del Espíritu Santo, y así nos mantenemos yendo de gloria en gloria, contemplando la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, cuando vamos siendo cambiados, siendo transformados, y Dios nos va llevando y nos lleva y nos lleva y nos lleva, y es así como la salvación funciona. Verdaderamente es algo hermoso, y es algo que nos mantiene en santidad. Creer que ya no hay nada que hacer, que no es un proceso, rechazar la doctrina de la iglesia de que la salvación es un proceso. Si lo rechazamos, si dejamos de creer esto y empezamos a creer que lo que enseñó Lutero, que todo ocurrió en el pasado, que ya tengo el boleto, ya lo compré, ya no importa lo que yo haga, eso no afectará a mi justificación, pues nos va a llevar a la tibieza espiritual, nos va a llevar a permitir ciertas cosas en nuestras vidas, el pecado, en otras palabras. Empezamos a permitir el pecado cuando caemos en esta forma de pensar, y no, el Señor nos dice que debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, hermanos, ya he hablado, creo, de más. Solamente quería compartir eso con ustedes. Espero que pueda hacer esto un poco de ayuda, y bueno, estaremos hablando más en la siguiente oportunidad. Como siempre, les deseo que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga.